Bendiciones y saludos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que tengan un día bendecido, prosperado y en victoria. Bienvenidos a este tiempo que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartir la palabra de Dios, que sea nuestro mayor tesoro en nuestros corazones. Y hoy vamos a hablar sobre tiempos de refrigerio. Y cuando la Biblia habla acerca de tiempos de refrigerio, se refiere al derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 3, cada vez que Dios va a traer un nuevo tiempo, o Dios va a establecer un nuevo tiempo, y esta es la palabra clave, tiempo. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, Dios establece un tiempo. Entonces, cuando vienen los tiempos de refrigerio, que es el derramamiento del Espíritu Santo derramándose sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre sus escogidos, este tiempo de refrigerio, esta palabra refrigerio, significa recobrar el aliento, recobrar la vida y recibir avivamiento. Entonces, cuando Dios trae tiempos de refrigerio, estos son las señales visibles de qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Vamos a recobrar el aliento, vamos a recobrar la vida. Esa palabra vida en hebreo significa la palabra shai. De la palabra shai sale la palabra shayat, que se utiliza para aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa palabra aviva es la que utilizamos para decir avivamiento, revival. Entonces, cuando vienen tiempos de refrigerio, Dios va a traer aliento. ¿Cuál es el aliento de Dios? El Espíritu Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, recobramos el aliento. Así como Dios sopló aliento en Adán y dice que fue un alma viviente. Cuando vienen los tiempos de refrigerio, recobramos la vida, esa vida del Espíritu. Y tercero, cuando vienen los tiempos de refrigerio, recibimos avivamiento. Entonces, el tiempo de refrigerio, como mencionó el pastor Luis, es un tiempo de celebración y es un tiempo de transición. Así como una persona que va caminando por un desierto, encuentra un oasis en medio del desierto y dice que toma un pequeño aliento, un pequeño refrigerio. Del cansancio pasa a estar saciado. ¿Se recuerdan esa historia del pueblo de Israel que dice que estaba en el desierto? Dice que pasó por unas fuentes de agua que se llamaron, fueron aguas amargas. Dice que el pueblo murmuró. Pero después dice que Dios introduce al pueblo en un lugar que se llama Elim, que dice que habían fuentes y palmeras donde el pueblo fue saciado por Dios. O sea que Dios mismo nos introduce en ese tiempo de estar saciados y comer en su presencia, deleitarnos en Dios. Dice Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntanse, conviértanse, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vemos en Hechos 1, para poder entender el libro de Hechos, comenzamos en Hechos capítulo 1, y Jesús está a punto de ascender. Y los discípulos empiezan a preguntar: Señor, ¿cuándo vas a traer tu reino? Jesús le dice que todavía no les he dado a ellos conocer esto. Y les dice: quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, hasta que sean revestidos de la persona del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga sobre ustedes con poder. Entonces dice que Jesús ascendió y los ángeles
se ponen al frente de los discípulos, de los apóstoles, y les dicen: así como ustedes vieron a Jesús ascender al cielo, asimismo Jesús regresará. Ese es el evangelio puro o el evangelio del reino de Dios. Cuando describimos el evangelio del reino o el evangelio puro, nos referimos a estos puntos principales. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, caminó en medio de las personas, murió, resucitó, ascendió al cielo. Dios lo exaltó al trono, a su diestra para siempre. Fue exaltado y dice que Jesús regresará por su pueblo. Maranata, el Señor viene. Así que cuando hablamos del evangelio puro, hablamos específicamente de la vida de Cristo, de la vida del Mesías. Entonces, en Hechos 2, ellos reciben el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo sopló, vino un viento recio que sopló sobre toda la casa, vino fuego sobre los discípulos como lenguas. Dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Hubo un mover de Dios, del Espíritu Santo. Miles de almas se salvaron en el capítulo 2. Después dicen, así comenzó la iglesia. Dice que tenían las doctrinas de los apóstoles, participaban del pan en la mesa y hacían ayuda sedecada, o sea, ayudar a los necesitados, a la viuda, al huérfano, al cautivo, al extranjero, al pobre, al que estaba en las cárceles, a los que estaban en cautiverios. Eso es hacer sedaca o hacer obras de justicia. Y a un justo en la Biblia se le dice en hebreo un tzadik. Y sedaca se refiere a ofrenda de justicia para ayudar a los necesitados. Esa es la vida de la iglesia en Hechos 2. Luego Dios transiciona a la iglesia a Hechos 3 y le da otra nueva dinámica que se llama tiempos de refrigerio. Y cuando vienen los tiempos de refrigerio, ahí se explica qué es lo que sucede en estos tiempos de refrigerio. Entonces, en Hechos 4 vamos a ver otro mover de Dios. Dice que los apóstoles vuelven a entrar a orar. Y dice que ellos empiezan a orar: Señor, mira las amenazas de esta persona, danos de nuevo para predicar tu palabra. Y dice que mientras oraban, el lugar donde estaban empezó a temblar y fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos en cada libro de Hechos Dios agrega una nueva dinámica a la iglesia. En Hechos 2 vemos el poder, el fuego. En Hechos 3 vemos tiempos de refrigerio. En Hechos 4 vemos temblores de la gloria de Dios. Dice que les dio valentía y de nuevo para seguir predicando la palabra con señales, prodigios, maravillas, milagros, cosas que ojo no vio ni oído han escuchado ni han subido al corazón del hombre. Entonces, en Hechos 3, cuando vienen tiempos de refrigerio, van a suceder 5 cosas en la iglesia. Va a haber arrepentimiento. Las personas que andaban en ese mal vivir en el mundo, alejados de Dios, en pecados, en maldades, transgresiones, pecados, iniquidades, dice que ellos reciben arrepentimiento. O sea, el tiempo de refrigerio no solamente es para darle una nueva dinámica a la iglesia, sino también para atraer a los perdidos al corazón de Dios. Entonces, cuando vienen los tiempos de arrepentimiento, de refrigerio, viene número 1, arrepentimiento. Número 2, hay conversión de alma. Número 3, los pecados son borrados y son perdonados. Y esto es preciso gracias a la obra de Cristo, gracias al derramamiento de su sangre y por medio de la gracia de Jesucristo, por medio de esa expiación en la cruz, ahora podemos recibir que nuestros pecados sean borrados y sean perdonados. No importa qué maldad tú o yo hemos hecho, dice que la sangre de Cristo limpia todos nuestros pecados. Si la persona se arrepiente genuinamente, no importa qué grande haya sido tu pecado, tu transgresión,
tus iniquidades, tus rebeliones o incluso abominaciones. En la Biblia se describe uno de los reyes de Israel que dice que cometió abominaciones. Y cuando se describe abominaciones, dice que levantó un altar a Baal, a Moloch, dice que pasó a sus hijos por fuego. Y literalmente la Biblia lo llama a esto una abominación. Después de haber hecho toda esa idolatría, los falsos dioses, de haber cometido toda esta abominación, dice que él se arrepiente de todo corazón. Le pide perdón a Dios, que tenga misericordia de Dios, y dice que Dios lo perdonó. Ahora, a veces Dios nos perdona, pero a veces las consecuencias del pecado ya quedaron. Pero Dios dice que puede borrar toda la maldad que hemos hecho si nos arrepentimos y creemos en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y creemos en su obra salvadora por medio de su sangre. Tenemos que somos limpiados, son borrados los pecados y somos perdonados. Y cuando somos perdonados podemos entrar al trono de la gracia, accesar a Dios por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro y misericordia. Número 4, llega la manifestación de la gloria de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando vienen tiempos de refrigerio, vamos a ver la manifestación de la gloria del Espíritu Santo de Dios. Y número 5, Dios envía a Jesucristo, aquel que ha sido anunciado. Entonces, esto también está hablando de un anunciamiento maranata, que el Señor viene. Los tiempos de refrigerio trae un anunciamiento maranata de que el Señor viene. Los corazones se arrepienten, se convierten y creen que Jesús va a volver otra vez por su iglesia. Entonces, esos son los tiempos de refrigerio que empiezan a suceder en Hechos capítulo 3. Y para que hagamos una diferencia entre arrepentimiento y conversión, arrepentimiento significa arrepentirse de los pecados del pasado y cambiar a la nueva mentalidad de ser nuevas criaturas y ser llamados hijos de Dios. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús cómo hay que nacer de nuevo, y Jesús le contesta, para entrar en el reino de los cielos, tú tienes que nacer de nuevo. Y hay una forma de explicar el nacer de nuevo. Por ejemplo, si tú eres de un país, si tú eres de Colombia, si tú eres de Panamá, si tú eres de Costa Rica, de Nicaragua, de Salvador, de Estados Unidos, o si tú eres de Inglaterra, de Francia, si tú eres de algún país en África, en Europa, en Asia, para tú recibir esa nacionalidad, la primera forma, ¿cuál es? Haber nacido en ese lugar. Entonces, cuando una persona nace en ese país, en esa nación, se le da esa nacionalidad a esa persona. Cuando esa persona crece y madura a cierta edad, por ejemplo, en algunos países es a los 18 años, la persona le dan una cédula, un número de identidad que dice que esta persona nació en este país y recibe responsabilidades y privilegios como el ciudadano de esa nación. Pero cuando Jesús dice que para entrar en el reino de los cielos es lo mismo, dice que hay que nacer de nuevo. O sea, hay que literalmente nacer de nuevo. Y cuando usted nace en Cristo, usted se convierte en un ciudadano del reino de los cielos. Asimismo, como un bebé va creciendo, se hace un hombre, pasa de un hombre imperfecto a ser un hombre perfecto. Y usted, como ciudadano del reino de Dios, también recibe responsabilidades, pero también recibe estos privilegios. Entonces, arrepentirse no solamente es como pensar en todos los pecados del pasado que he cometido. No, arrepentirse habla de metanoia, cambio de mentalidad. Es como un cambio de que si yo era un ciudadano en un país,
yo me comportaba de cierta manera según esa cultura de ese país. Pero cuando yo he nacido de nuevo en Cristo, ahora yo adopto una nueva mentalidad según el reino de los cielos, donde Dios es el rey del universo. Dios creó todas las cosas y estamos dentro de su reino. Y tenemos acceso a todos los beneficios y bendiciones que el reino de los cielos nos entrega como hijos de Dios. Entonces, número 2, conversión de alma. Significa retornar al primer amor, al primer mandamiento de amar, adorar y servir a Dios. Entonces, arrepentimiento es arrepentirse de la maldad que hemos hecho, cambiar nuestra mentalidad, y conversión de alma es que ahora la persona retorna todo su corazón al primer mandamiento, que es amar, servir y adorar a Dios. Entonces los tiempos de refrigerio, así como sucedió con el pueblo en Israel, entran a un espacio que se llama, a una tierra, un lugar que se llama Elim, una tierra de palmeras y fuentes de agua. Dice que había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Y esto es un número muy específico porque 70 en la Biblia representa a las 70 naciones que hay sobre la tierra. Y las palmeras, si ustedes se recuerdan, en el templo de Salomón, dentro del lugar santo y el lugar santísimo, todas las paredes estaban recubiertas de palmeras, palmeras de oro. Entonces las palmeras es un símbolo también. Dice que el justo será como la palmera. Si ustedes ven, la palmera es un árbol que crece recto. Entonces el justo, Dios dice que el justo es como una palmera que crece recto. Entonces dice que hay 12 fuentes de agua, una fuente de agua para cada tribu. O sea que Dios tiene en los tiempos de refrigerio una provisión especial para este tiempo, para que el pueblo siga transicionando y avanzando al punto que Dios quiere hacer. Más adelante vemos que en Éxodo 19 dice que Dios lleva al pueblo de Israel al monte de Sinaí, donde Dios iba a descender literalmente en el monte de Sinaí para establecer un pacto con Israel y contraer matrimonio. Eso también nos habla como una sombra de lo que ha de venir. Dios nos da un tiempo de refrigerio y prepara a su pueblo para el regreso de Jesús. O sea, el derramamiento del Espíritu Santo, acuérdense que la profecía dice en los últimos tiempos. Entonces en Hechos 2, Pedro dice que esos últimos tiempos han comenzado ahora. Significa que hace 2000 años comenzaron los últimos tiempos. El derramamiento del Espíritu Santo es la señal, es la señal de los últimos tiempos. Van a haber otras señales adversas, como dice que habrá guerra, habrá hambre, habrá rumores, pero dice que la última señal, dice que el evangelio del reino será predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Entonces Dios trae un derramamiento del Espíritu Santo global de tal manera que Dios prepara a toda su iglesia, a todo el pueblo de Dios para el regreso de Jesús, para los últimos tiempos. Le da un tiempo para refrescarse en su presencia. Por eso que los tiempos de refrigerio, ¿cuál es el objetivo? Permanecer en su presencia, ser refrescado y ser saciados en su presencia. Entonces, la Biblia habla acerca de tiempos. Entonces dice tiempos de refrigerio. Entonces, cuando Dios quiera hacer una transición para cambiar de un tiempo a otro tiempo, de una temporada a otra temporada, de una estación a otra estación, Dios cambia los tiempos. Y hay una ilustración que me gusta mucho acerca de los cambios de los tiempos. Por ejemplo, cuando usted ve los árboles. Cuando usted ve los árboles que han florecido con flores rosadas, amarillas, blancas, moradas, diferentes colores. Cuando se ven a los árboles que han florecido, es un tiempo para ellos, es como lucirse. Es un tiempo, puede ser un tiempo de primavera para ellos. Pero cuando Dios va a cambiar las estaciones,
por ejemplo, algunos árboles, las hojas se le empiezan a caer y los árboles empiezan a dar toda su potencia en dar semillas. Y los árboles se le caen las hojas y empiezan a tirar sus semillas a la tierra, su simiente. Y usted dirá, ¿por qué los árboles empiezan a tirar las semillas al piso y se le caen las hojas? ¿Por qué? Porque el árbol sabe que ya viene la lluvia. Entonces él empieza a mudar. Quita sus hojas no porque se esté muriendo, sino porque va a transicionar a un nuevo tiempo de dar fruto. Y este es el tiempo que Dios quiere que recibamos. Es un tiempo de dar fruto. En Oseas 2, el pueblo de Dios se había alejado del corazón de Dios. De hecho, Dios le compara al pueblo de Israel casi como a una mujer adúltera. La primera vez que yo leí esto en Oseas 2, yo decía, ¿cómo puede ser que Dios llame a Israel una mujer adúltera? Claro, como sabido con los falsos dioses, con Baal significa señor o esposo. Literalmente, la mujer, el pueblo que se había casado con Dios se fue con sus amantes, le llama Oseas. Te dejo que te vayas con tus Baales, tus amantes, vete con ellos. Pero después Dios dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Entonces cada vez que Dios nos lleva a una etapa del desierto es para quitarnos a todos esos falsos dioses. Dios nos vuelve a hablar a nuestro corazón, a conquistar nuestro corazón para que regresemos al primer mandamiento. Y después dice que Dios lleva al pueblo de Dios a un lugar. Dice que Dios se desposa otra vez con el pueblo de Israel y Dios transiciona al pueblo de Israel a una nueva tierra, a un nuevo lugar que se llama Jezreel. Y Jezreel significa Dios hace sembrar, y también significa Dios hace fructificar. Entonces después del desierto, el desierto no es para siempre. El desierto es para aquellos que van a ser probados. Dios prueba a su pueblo para ver si es de verdad que va a estar con Dios. Y por eso que a veces el pueblo, mientras estaba en el desierto, murmuraban, veían señales, prodigios, pero aún así su corazón, algunos de ellos no cambiaron. Los que transicionaron a un nuevo lugar, un nuevo tiempo, fueron los jóvenes. Entonces cada vez que Dios va a transicionar a su pueblo, Dios le va a cambiar los tiempos. Entonces pasamos del tiempo del desierto al tiempo de Elim, de refrescarnos en las palmeras, en las fuentes de agua. Después Dios transiciona al pueblo a ser ¿qué? Desposado, a entrar en ese pacto eterno con Dios. Dios muda los tiempos y nos introduce en la tierra de Jezreel, que significa Dios nos hace fructificar. Y entonces Dios se desposa también la tierra, y la tierra se vuelve fértil y empieza a haber abundancia sobre toda la tierra. Vas a estar totalmente saciado. En el desierto tenías que depender del día a día. Ellos recogían el maná de día en día. Pero cuando entran en la tierra prometida, la tierra produce en abundancia. Y en esa sobreabundancia tienes no solamente para ti, también tienes para saciar a otras personas. Entonces, Dios nos da tiempos de refrigerio para darnos la señal de que ya es tiempo de transicionar, de moverse, de entrar en una nueva etapa de celebración. Entonces, Daniel nos habla acerca de cómo Dios muda los tiempos y qué son las cosas que suceden cuando Dios muda los tiempos. Ya sabemos que en el tiempo de refrigerio va a haber ¿qué? Arrepentimiento, conversión de almas, los pecados son borrados y perdonados, la presencia gloriosa del Espíritu Santo desciende y hay un mensaje maranata para prepararnos para el regreso de Jesús. Entonces, cuando Dios empieza a mudar los tiempos, Daniel 2:19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos
son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te hemos pedido, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Entonces, cuando Dios va a cambiar los tiempos, a mudar los tiempos, se acuerdan que Eclesiastés dice, todo en la tierra tiene su tiempo. Entonces, hay tiempos de sembrar, hay tiempos de arrancar, hay tiempos de edificar, hay tiempos de derribar, hay tiempos de guerra, hay tiempos de paz. Entonces, cuando Dios va a cambiar un tiempo, a mudar un tiempo, y ese es un poder, ese poder lo tiene Dios, la capacidad para mudar, cambiar los tiempos. Eso es lo que Dios hace. Recuérdense que Dios, Él hace habitar a la eternidad. Entonces Dios es el que tiene la capacidad, la autoridad y el poder para cambiar los tiempos, mudar los tiempos o transformar los tiempos o cambiar los tiempos, pasar de un tiempo al otro tiempo. Pero lo que hace Dios es que antes de cambiar al nuevo tiempo lo va anunciando para que la persona se vaya preparando. Entonces ya le estoy diciendo, Dios va a mudar, ya va a mudar los tiempos, está mudando los tiempos ahora. ¿Y cómo tú sabes que Dios va a mudar los tiempos? Estas son las señales. En el versículo 19 dice, entonces el secreto fue revelado. Entonces Dios empieza a revelar el secreto de que viene un nuevo tiempo. A veces Dios lo anuncia a través de sueños, a través de visiones en la noche. Dice, y cuando recibimos ese nuevo cambio de tiempo a través de sueños y visiones, cuando tú recibes como que Dios va a hacer algo y tú dices, wow, esto es lo que Dios quería hacer realmente. Entonces tú te alegras y empiezas a bendecir al Dios del cielo. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Y entonces Daniel empieza a glorificar a Dios, porque de Dios es el poder y la sabiduría. Entonces dice, Él muda los tiempos. También mudar significa cambiar o transformar los tiempos y las edades. Por eso que a veces ustedes ven que en la historia, ustedes ven la Edad Media, la Edad o los tiempos industriales. O sea, Dios mismo hace esos cambios de esos tiempos para que todo avance al propósito de Dios. Y esta es una de las señales de que usted sabe que Dios empieza a mudar y a cambiar los tiempos. Esta es una de las señales más evidentes. Dice que Dios empieza a quitar reyes, a destronar reyes y a establecer o a poner reyes. Entonces, cuando usted ven que ciertas personas que estaban en autoridad, que ustedes saben que eran personas, algunos eran malvados y de repente se les quitó el poder, se les quitó la autoridad, fueron destronados de la nación o del reino donde estaban, ya sea que Dios los quita o los lleva en cautiverio, algunos mueren. Entonces ya usted entiende de que Dios está mudando los tiempos. Y Dios cambia y pone nuevos reyes. Por eso que Dios es el hacedor de reyes. Solamente Dios puede conceder el poder para que una persona reciba ser un rey, o un sacerdote, o un profeta. Eso es algo que Dios da. Ese es el poder y autoridad de Dios. Y dice, y pone reyes o establece reyes. Aquí dice la palabra en hebreo, que es la palabra kum. Recuerden que el libro de Daniel hay palabras en hebreo y palabras en arameo. Esa palabra kum está en hebreo, que significa establecer. En esta versión aquí dice poner reyes, pero en realidad sería Dios va a quitar reyes y va a establecer nuevos reyes. Estos nuevos reyes van a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Así como cuando Dios pone al rey Ciro, Dios quita a los reyes que estaban antes, viene Ciro, dice que Dios unge a Ciro y le da capacidad, dice, para desatar los lomos de los reyes, para abrir las puertas
de hierro, romper los cerrojos de bronce, para que los que estaban en cautividad fueran libres. Y en los tiempos de Ciro dice que él hizo regresar al pueblo a los judíos otra vez a la tierra de Israel. Aquellos que estaban en cautividad son liberados. Entonces esa es una de las señales visibles, físicas, de que hay una transición de autoridades. Dios quita reyes y Dios pone a nuevos reyes que van a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entonces Daniel sigue diciendo que da la sabiduría a los sabios. Entonces cada vez que Dios va a mudar los tiempos, Dios empieza a darnos sabiduría, entendimiento. Nos empieza a dar la ciencia de los entendidos de los hijos de Dios. Esto es poderoso. Miren cómo hablaba Daniel, la ciencia de los entendidos acerca de las cosas del reino de Dios. Recuérdense que aunque vivimos en la tierra, en tiempos naturales, a veces nuestra vista dice, hey, algo está sucediendo, pero no ha cambiado. Y usted ve ciertos problemas, ciertas circunstancias. No se deje guiar de la vista, guíese de lo que Dios va a decir. Si Dios dice que va a hacer algo, es porque Dios tiene la autoridad y el poder para cambiar las circunstancias y los tiempos, de hacer que el que estaba cautivo de la noche para la mañana sea liberado. Dice que cuando Dios empieza a mudar los tiempos, Dios empieza a revelar lo profundo y lo escondido, cosas que estaban ocultas y profundas, cosas buenas, cosas que herramientas que Dios nos va a dar para ese nuevo tiempo. Dios nos empieza a preparar para que cuando ese tiempo llegue, usted tenga las herramientas espirituales, físicas y naturales para ejecutar la voluntad de Dios en ese tiempo. Daniel dice, conoce lo que está en las tinieblas. O sea, Dios conoce, mire, Dios sabe si hay una persona malvada, un rey malvado, un tirano malvado, un dictador. Dios sabe las personas que están haciendo maldad. Aunque ustedes no los conozcan, aunque esas personas estén en lo oculto haciendo maldad, Dios sabe. Pero después Dios hace una separación y dice que con Dios mora la luz. Esa palabra luz significa resplandecer o radiante. Entonces Daniel empieza a decir, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, porque nos ha dado a conocer el asunto del rey. Pero yo lo puse como conocer el asunto que hay en el corazón de Dios. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios que quiere hacer ahora? Entonces mientras Dios me estaba dando esta palabra de Dios mudando los tiempos, yo le pregunté a Dios, ¿y cuál es el tiempo que vamos a ser transicionados ahora? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, Dios? Y Dios me da este versículo, Salmo 102, versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Entonces este es el tiempo que Dios quiere que usted y yo recibamos. No solamente tú, sino tu vida, tu ministerio, tu familia, aquellos que están en otras naciones, reinos, escuchando este mensaje, esta palabra. Es el tiempo de Dios para tener misericordia sobre su pueblo. Y como todo el pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel, sino también a veces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, a veces nosotros fallamos también, igual como lo hacían los israelitas. Todos fallamos, todos cometemos errores, pecados, transgresiones, iniquidades, pero si nos arrepentimos de todo corazón, Dios nos perdona y Dios tiene misericordia. Misericordia significa el amor leal y profundo de Dios. Y cada vez que aparece el amor leal, la misericordia de Dios, es Dios como restableciendo otra vez el pacto con su pueblo, así como sucedió en Éxodo 34. Dice Dios, te mostraré la gloria a Moisés. Después dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia, piedad de aquel que tendré piedad. Dice, restableceré mi pacto con ustedes, un nuevo pacto, y haré señales, prodigios y maravillas en medio de su pueblo. O sea, que Dios no hace ciertas cosas, milagros, señales, prodigios,
hasta que vengan estas primeras cosas. Hay arrepentimiento, hay conversión, los pecados son perdonados. Entonces Dios trae la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo y hay un mensaje de preparación que el Señor viene. Si ustedes ven en los grandes avivamientos, en las historias de los avivamientos contemporáneos de estos últimos 100, 200 años, ustedes leen todas las historias de avivamiento y todas comienzan así. Hay un hombre o una mujer de Dios que están intercediendo, orando, porque ven la maldad que hay sobre su nación, sobre la región donde ellos viven. Y entonces ellos empiezan a orar y a interceder. Señor, ten misericordia, hasta que Dios dice, hey, ¿sabes qué? Es tiempo de tener misericordia. Y así ocurrieron los grandes despertares, los grandes avivamientos. Todos comenzaron con lo mismo. Un hombre pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de ellos. Dios viene, tiene misericordia. El derramamiento del Espíritu Santo se amplifica sobre las regiones, sobre las ciudades. Las personas en los alrededores, en los pueblos, en las calles, en las tabernas, dice que el Espíritu Santo viene sobre ellos y las personas empiezan a decir, wow, Dios está aquí, yo no lo sabía. Lo primero que empiezan a hacer, ¿qué es? Arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, a confesar sus pecados. Yo era esta persona, yo era malvado, yo hacía esta cosa. Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Pero como está el ambiente del derramamiento del Espíritu Santo, eso es lo que Dios está buscando. Hacer volver el corazón de los hijos a Dios. Las personas cambian su corazón, se arrepienten, Dios los perdona. Dios trae señales, prodigios, maravillas y milagros. La iglesia crece, se multiplica. Las personas son establecidas en el primer mandamiento. En el segundo mandamiento empiezan a amar a Dios y a su prójimo. Y son preparados para el regreso de Jesús. Son discipulados. El discipulado permanece. Las personas se convierten de todo corazón. Esa es una de las cosas más importantes. Hay una estadística que yo había leído sobre en los avivamientos de, si no me equivoco, era Charles Finney, y él tenía un intercesor que se llamaba Daniel Nash. El intercesor de Charles Finney se llamaba Daniel Nash. Y cada vez que ellos llegaban a un lugar, primero iba Daniel Nash. A veces se quedaba 1 mes, 2 meses en un pueblo, en una región, y él empezaba a orar con gemidos, puros gemidos, clamor, lloro, ayunos. Y entonces él veía por la calle que las personas empezaban a caer en el piso, a llorar, a arrepentirse. Y entonces él decía, Finney, ha llegado el momento de predicar el evangelio. Entonces Charles Finney venía, predicaba el evangelio. Y las estadísticas dicen que en esos avivamientos de Charles Finney y de Daniel Nash, se dice que del 70 al 80 hasta el 90% de las personas permanecieron en el evangelio toda su vida. ¿Por qué? Porque lo hicieron a la manera correcta de Dios. Buscaron la guía del Espíritu Santo, y todo reside en el derramamiento del Espíritu Santo. La obra de Cristo en la cruz, todos estos elementos Dios los prepara para que la obra de Dios se haga y Dios transforme los corazones de las personas. Entonces, quiero que ores hoy conmigo y digas, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo creo tu palabra. Padre, decretamos y comandamos en el día de hoy, Señor, que tú estableces, Señor, tu misericordia, Señor, sobre Sión. Padre, decretamos y comandamos, Señor, que el tiempo de recibir tu misericordia ha llegado, Señor. El plazo para los hijos de Sión ha llegado, Señor. Padre, establece ahora, Señor, tiempos de la misericordia de Dios, tiempos de que tu amor sea derramado sobre nuestras vidas, sobre aquellos que no conocen el evangelio del reino de Dios, aquellas personas malvadas que hay sobre la tierra, aquellos corazones que se han alejado de Dios, aquellos hijos pródigos o los hijos mayores, o aquellos que viven en tinieblas, en oscuridad, que la luz de la gloria pueda resplandecer, y que aquellos que estaban muertos reciban la vida de Dios, reciban el aliento de Dios,
reciban avivamiento y reciban tiempos de refrigerio del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que gracias a todos los que se han conectado en esta noche. Que la presencia de Jehová esté con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes, a sus familias. Que la bendición de Jehová esté sobre sus vidas. Y que Dios los guarde y los proteja de todo mal. Y reciban esa bendición. Tiempos de refrigerio de Dios y tiempos de la misericordia de Dios. Bendiciones a todos y saludos.